Las dificultades en el matrimonio pueden separar la familia, pero los pensamientos de Dios son de bien, no de mal. Carla Andrea Taboada de Perelló, nacida el 11 de marzo de 1974, se ha casado con Fernando Perelló el 21 de mayo de 1994. Pronto tienen a su primera hija, Camila, luego a María Fernanda. A pesar del amor, se fueron sumando dificultades sin resolver, lo que terminó separándolos en el año 2003. La falta de perdón fue lo que más le costó superar, hasta que ella se entregó por completo a Jesús, quien la inspiró a tomar nuevas y buenas decisiones, cambiando su vida y restaurando su hogar. Después de 6 años, en el 2009, Fernando y Carla se reconcilian y luego nace la tercera hija, Abigail. Hoy sirven en familia al Señor y sueñan hacerlo toda la vida. Atesoran cada hermoso recuerdo en familia, saben que en Él nada es imposible. Bienvenida a nuestro programa Conoce mi Corazón. Soy la pastora Betania de Abreu y estoy muy feliz que hoy tenemos Carla Taboada con nosotros. Bienvenida, Carla. Gracias. Dios te bendiga. Bendiciones. Gracias por venir a nuestro programa. Gracias a usted por la invitación. Quería preguntarte, Carla, todos nosotros a veces pasamos por dificultades en el matrimonio. Y a veces el matrimonio no es así todo de rosas, así cuando uno se casa, ¡ay, mi novio, mi príncipe azul!, ¿verdad? Sí. Pero quiero que vos podés explicarnos un poco de tu vida y de qué edad casaste. Yo me casé a los 20 años. De 20 Sí. años. ¿Y comenzaste bien tu matrimonio? Sí, bueno, en realidad yo me casé porque ya estaba embarazada. Seguido, a los 1 año volví a quedarme embarazada de mi segunda hija. Okay. Yo era muy joven, tenía 2 hijas y empezamos a tener bastantes conflictos de carácter con mi marido, porque él también era muy joven, 24 años. 24. Sí, y estuvimos 8 años juntos. 8 años juntos, con un poco dificultades, pero tratando para luchar, tratando para la familia, para los hijos. Sí. ¿Y qué pasó después de 8 años? Bueno, y 8 años de muchos roces, ¿verdad? De muchas agresiones verbales, ¿verdad? Mucho maltrato verbal, hasta que me cansé, él también se cansó, y un día yo tomé la decisión y salí de mi casa. Le agarré a mis hijas, ¿verdad? Y me fui a vivir con mi hermana a otro lugar, tratando, como siempre uno piensa, de que mis hijas estén bien. Sí. Siempre uno dice, bueno, si yo estoy bien, mis hijas van a estar bien. Esa es una mentira que el mundo nos da, ¿verdad? Entonces yo me fui a vivir con mi hija y traté de empezar una nueva vida un poco más tranquila. Más tranquila, Sí. porque no había esa pelea constante. Así mismo, sí. Pero vos llegó a tener felicidad en ese tiempo sin tu marido, o cómo pasó después? Vos estabas separado, pero con las 2 nenas, viviendo con tu hermano. Sí. ¿Y qué pasó después? Y bueno, y aparente felicidad, ¿verdad? Empecé a estar, bueno, a vivir lo que no había vivido de repente de joven. Porque como me casé muy joven, empecé a salir, a disfrutar lo que no había disfrutado, supuestamente. Sí. ¿Verdad? Y estaba tranquila hasta que llegó un momento, le conocí a una persona, empezamos a tener una relación de amistad, ¿verdad? Yo con mi marido no hablaba prácticamente, porque las veces que hablaba nos peleábamos mucho. Claro, siempre había un contacto por medio de las nenas, ¿verdad? Y en ese momento tú no conociste a Cristo, vos conociste a esta otra persona, una amistad con este otro hombre. Sí. Y tus hijas, ¿qué piensas? Porque a veces es difícil para los hijos cuando tienen otra persona. Sí, para mis hijas sí, realmente fue difícil la separación. Y ellas estaban... Pero ellas estaban asistiendo a la iglesia, ¿verdad? No, ellas no. Nosotros no asistíamos a ninguna iglesia en ese momento. Cuando yo le conocí a esta persona, al poco tiempo, más o menos 2 meses, me invitaron a la iglesia, ¿verdad? Mi mamá me invitó a la iglesia. Porque obviamente mi mamá veía también que yo estaba ya sumergida en una depresión que de repente no era tristeza,
pero era un sin rumbo en la vida, Sí. ¿verdad? Y entonces Sin llegué esperanza. sin esperanza. Vivir el día a día era. Este día vivo y duermo, al día siguiente lo mismo, sin tener una visión, una esperanza de vida. Llegué a la iglesia y ese mismo día que llegué a la iglesia fue algo muy sobrenatural lo que me pasó, ¿verdad? Porque yo entré y empecé a escuchar la música, la alabanza y empecé a llorar. Wow. Lloré lo que dura el culto, que es más o menos 1 hora y media. Lloré. Yo decía, ¿qué me pasa? No entiendo qué me pasa. Yo lo único que sentía en mi corazón era que yo le había fallado a Dios, ¿verdad? Y que todo lo que estaba haciendo hasta ese momento estaba mal, que yo me estaba perjudicando y que estaba alejándome del Señor cada día. Y ese día yo me arrepentí. Yo le dije al Señor, yo no quiero eso para mi vida. Yo quiero que realmente vos entres a mi vida y gobiernes y seas, como dice la palabra, Señor y mi Salvador. Wow. Sí, Me imagino que cambió tu corazón. cambió. Y me imagino que tu mamá estaba re feliz también. Sí. Mi mamá estaba al lado mío y yo Wow. lloraba y yo no le quería mirar porque yo decía, ¿qué me está pasando? Y como era nueva, la primera vez que llegaba a una iglesia no entendía nada y me moría la vergüenza. Pero mi mamá también fue muy sabia, ¿verdad? No me miró, no me dijo nada. Terminó el culto, nos fuimos, me dio mi tiempo, ¿verdad? Y al día siguiente había cambiado algo dentro mío. ¿Y qué cambió, Carla? ¿Cómo tu vida cambió después de ese momento, ese día? Cambió algo dentro que yo no entendía muy bien en ese momento, ¿verdad? Yo en ese momento decía, tenía un gozo y una paz que nunca había tenido. Es una paz interna, es una paz que, como dice la palabra, que sobrepasaba todo lo que yo estaba viviendo. Las circunstancias no habían cambiado. Sí. O sea, mi vida seguía Todavía igual. tu marido estaba separado Sí. de ti. Y Sí, de hecho estaba separado, yo me iba a mi trabajo, todo seguía lo mismo, ¿verdad? Pero dentro mío había una paz, una tranquilidad especial, ¿verdad? Y una unión con Dios que no había tenido nunca en mi vida. Claro que desde ese momento no es que volví con mi marido, no es que le hablé mejor, no, siguieron las peleas, siguieron las discusiones con mi marido, yo seguía con la idea de no volver con él. okay. ¿Verdad? Yo estaba de hecho ya con una persona y yo pensé que esa persona era la que iba a ser el hombre de mi vida, ¿verdad? Como dice mi media naranja. Y yo empecé a tratar de fortalecer esa relación con esta persona. Hasta que pasaron más o menos 3 años y esta persona me dice, bueno, vamos a formalizar, ¿verdad? Vamos a casarnos. Él se iba a la iglesia conmigo también. Y ahí empezó el conflicto, porque cuando él me dijo eso, yo dije, entró una duda, ¿qué estoy haciendo? Pero no entendía bien también porque yo en mi mente quería, pero algo dentro mío me decía que no era lo correcto. Entonces decidimos irnos a un curso de novios, ¿verdad? Que son esos cursos donde preparan a los novios para casarse. Claro. Y hice un pacto con el Señor cuando empecé ese curso. Y le dije, Señor, yo quiero que vos me hables. Yo quiero hacer las cosas bien. Y yo le quiero mucho a esta persona, pero yo quiero hacer las cosas bien. Y yo sé que dentro de tu voluntad voy a estar bien. Y Dios me habló. Más o menos en la 4ª semana del curso, que fue la mitad del curso, en realidad le habló a él. Un día él vino y me dijo, esto no es de Dios. Nuestros líderes me hablaron y me dijeron de que tengo que separarme de vos porque vos tenés que volver con tu marido. Para mí fue... Que rompió tu corazón. Me rompió el corazón. Se me cayó el mundo encima. Wow. Y yo dije, no puede ser. No puede ser porque mi Dios quiere lo mejor para mí y esto es lo mejor para mí. Wow. ¿Y qué hiciste, Carla? Y ahí empezó un proceso muy doloroso realmente, ¿verdad? Para los dos, porque realmente los dos creíamos que estábamos en lo correcto. Y queríamos estar juntos, pero teníamos que separarnos. Entonces era un ida y venida. Todos los días era un levantarse y decir, hoy tengo que hacer lo que Dios quiere, pero no quiero. Pero eso no quiero. Entonces, más o menos pasaron 1 año y medio. En ese transcurso yo entré en una depresión muy profunda.
que no me había dado cuenta hasta que mi mamá me habló, donde yo empecé a sumergirme en mis pensamientos. Me acuerdo que me iba a trabajar, todo el día quería dormir, Sí. solamente quería dormir. Escaparme. Escaparme mentalmente de lo que tenía que decidir. Quería dormir, quería escapar de mi realidad en ese momento. Me fui a una profesional, a una psicóloga que es cristiana. Gracias a Dios ella tuvo la sabiduría conmigo, ¿verdad? Porque no me dijo de entrada, tenés que separarte. Me escuchó mucho tiempo, me escuchaba. Y yo creo que ella oraba para que Dios me hable, Dios sea el que me hable, ¿verdad? Y Dios me fue hablando. Con mucho amor Dios me empezó a hablar, Dios me empezó a consolar, empezó a apartarme de esa persona de una manera muy amorosa, Muy bien. ¿verdad? Y yo empecé a conocerle también ahí a ese Dios de amor, porque antes pensaba que Dios no me quería, que Dios no quería lo bueno vos para estabas mí. feliz. Claro. Sí. Entonces Dios Él empezó. realmente quiere tu mejor. Realmente, como dice la palabra, la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Así. Pero para mí, yo no veía de esa manera. Yo decía, la voluntad de Dios buena es que yo esté con Él. Sí. Pero era la voluntad de Dios la que tenía que prevalecer. Entonces Dios empezó a hablarme de una manera amorosa, empezó a separarme de Él. Y cambiar tu corazón. Empezó a cambiar mi corazón, a sanar mi corazón. Y yo empecé a abrirme a la medida que Él iba sanando mi corazón, empecé a abrirme a la posibilidad de volver con mi marido. Amén. ¿Verdad? No era tanto lo que yo quería, Y me pero imagino tocando a tu marido en el mismo tiempo. Sí, separado, sí. pero así tocando, preparando Sí. la tierra, vamos a decir. Dios tiene la capacidad realmente de tocar todas las áreas y las personas, las circunstancias en el mismo momento. Y sí, empezamos, yo estaba trabajando ya en ese entonces en la iglesia, yo estaba también en el ministerio de intercesión y en ese año se había decretado un mes de ayuno, ¿verdad? Para los intercesores y abierto a la congregación. Sí. Todos los días se abría un momento de oración a las 5:30 de la mañana. Entonces, un día yo estaba orando, eran las 5:30 de la mañana, y de repente aparece mi marido a la oración. Yo dije, Sorpresa. ¿Qué hace acá? Dije Aquí yo. estoy. Sí. Bienvenida. Sí. Porque él no estaba viniendo a la iglesia. Él no estaba viniendo. Y él se fue a la reunión de intercesión, Sí. la oración. Pero él tenía 2 evangelistas que le estaban hablando todo el día, había sido. Como ¿verdad? Dios estaba trabajando. Sí, que eran mis hijas. Sí. Mis hijas le hablaban, mis hijas estaban orando, porque ellas presentaban una tarjetita que decía los motivos de oración y ellas presentaban a la iglesia y siempre decían. Porque trabajan, las nenas están en la danza. Están en la danza, sí. Y ellas le invitaban a él para que vayan a ver, para que él vaya a ver la danza, ¿verdad? Cómo ellas bailan en la iglesia. Entonces él se empezó a ir a ver la danza, con esa excusa. ¿Y qué pasó? ¿Y llegó? ¿Cómo llegaron otra vez? ¿O qué pasaron ustedes? ¿Cómo están hoy? Sí, llegó a la iglesia y al poco tiempo Dios cambió radicalmente mi corazón. Empecé a verle a él de otra manera, él también a mí. Y volvimos. Wow. Volvimos. Carla, ¿cuántos años separada? Estuvimos 6 años separados. 6 años. Sí. ¿Y ahora cuántos años casada? Hace 4 años estamos juntos de vuelta. Está en la vuelta. Sí. Hoy día, a lo mejor estás separado de tu marido, pero lo más importante, y si estás separado de Dios, es tiempo para volver con tu papá, para que Él puede tocar tu corazón, sanar tu corazón, para ayudarte, para poder hacer su voluntad, sea para volver con tu marido, o sea o no, pero lo más importante es para volver con Él. Quiero orar por ti, para invitarte, para recibir Cristo Jesús en tu corazón. Señor Jesús, reconozco todos mis pecados, reconozco mi necesidad de ti. Yo pido perdón, Señor. Límpiame, ayúdame, entra en mi vida, cámbiame, Señor, y guíame para poder hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús, yo decido a perdonar todas las personas que me hizo daño. En el nombre de Jesús, yo decido, Señor, para caminar contigo, para poner a ti primero en mi vida. Gracias, Señor. Amén. Amén.
Y si hiciste esta oración, Dios quiere realmente guiarte, levantarte y Él quiere bendecirte. Porque Él te ama y Él tiene lo mejor para ti. Gracias por ver este programa. Carla, gracias por venir. Gracias por explicarnos qué testimonio, que a veces estamos casadas pero un poco con problemas y todo, pero llegaste a la separación por años, pero podía esperar y agarrar de Cristo para esperar su tiempo y su perfecta voluntad para volver con tu marido. Amén. Felicidades, campeona. Gracias. Felicidades a ti también para agarrar hoy de Cristo y seguir a Él. Sigue mirando el programa. Gracias por venir hoy. Puedes vernos también por la página web y seguimos con nuestro programa. Conoce mi corazón. Dios te bendiga. Son de bien, no de mal. Carla Andrea Taboada de Perelló, nacida el 11 de marzo de 1974, se ha casado con Fernando Perelló el 21 de mayo de 1994. Pronto tienen a su primera hija, Camila, luego a María Fernanda. A pesar del amor, se fueron sumando. En el 2009, Fernando y Carla se reconcilian y luego nace la tercera hija, Abigail. Hoy sirven en familia al Señor y sueñan hacerlo toda la vida. Atesoran cada hermoso recuerdo en familia, saben que en Él nada es imposible. Bienvenida a nuestro programa con Las dificultades en el matrimonio pueden separar la familia, pero los pensamientos de Dios son dificultades sin resolver, lo que terminó separándolos en el año 2003. La falta de perdón fue lo que más le costó superar, hasta que ella se entregó por completo a Jesús, quien la inspiró a tomar nuevas y buenas decisiones, cambiando su vida y restaurando su hogar. Después de 6 años, Conoce mi corazón. Soy la pastora Betania de Abreu y estoy muy feliz que hoy tenemos Carla Taboada con nosotros. Bienvenida, Carla. Gracias. Dios te Pastora, bendiga. bendiciones. Gracias por venir a nuestro programa. Gracias a usted por la invitación. Quería preguntarte, Carla, todos nosotros a veces pasamos por dificultades en el matrimonio. Y a veces el matrimonio no es así